Bienvenidos al Barceló Rum Academy y en esta oportunidad vamos a continuar la conversación con Vinicio Subero, director de expansión de negocios, para extender el tema tratado en el capítulo anterior. En esta oportunidad vamos a tocar la expansión internacional de Ron Barceló. No cambies. Bueno, si bien es cierto que aquí estamos hablando de ron en general, hemos captado y aprendido algunas cosas que es muy importante que todos los que están detrás de cámara pues la tengan presentes. Primero, las oportunidades caducan, pero también oportunidades crean oportunidades. Ahí me llevo ese takeaway medio financiero emprendedor y eso me abre la siguiente pregunta. Con todo lo que usted ha expuesto, eso me dice que la posición que tiene Ron Barceló en mercados como Chile, mercados como España, hoy día no es fortuito, sino el trabajo que empezó hace casi 30 años y que hoy día rinde sus frutos. Y que yo voy a dejar que usted me comente sobre esas flores que podemos justamente disfrutar hoy día con el posicionamiento de la marca. Pero hablamos de Julián Barceló como líder fundador de los hermanos que vinieron a la República Dominicana. Hablamos de Miguel Barceló, justamente siendo la persona que lideró el proceso de la elaboración y puesta en escena de Barceló Imperial. Pero ya luego se integran otros actores. Primero, hablamos de la tercera generación de la familia, pero también se suman nuestros aliados comerciales que ven ese futuro de la marca en otros mercados. Entonces, ese proceso en el que ya saltamos del Ron Barceló líder en la República Dominicana a esa marca que empuja el crecimiento a nivel internacional, ¿cómo Ron Barceló logra colocar todo eso, digamos que en un círculo de control donde hoy día nos distinguimos por ser la marca número 1 en la República Dominicana en cuanto a control del proceso productivo e integrar la materia prima con el manejo que le da el cliente en aguas internacionales? Porque entiendo que eso es lo que ha permitido que Ron Barceló haya tenido tanto éxito en más de 90 países en el mundo. Así es. Mira, tu pregunta es una pregunta compleja, o sea, no hay una respuesta que pudiera ser sencilla para la misma. Y de hecho, creo que es una pregunta compuesta que requiere varios pasos para ser respondida adecuadamente. Efectivamente, estamos en la tercera generación de la familia Barceló, ya entrados los años 90. Y ¿qué pasa? En la tercera generación ya estamos hablando de una cantidad de familiares, etcétera, que heredan ese espíritu visionario y emprendedor de sus antecesores. Entonces empiezan a tener inquietudes con relación a negocios propios, a elementos que estaban separados de lo que era el núcleo o la parte familiar que se había mantenido prácticamente consolidada en el liderazgo de Miguel Barceló. Que ahí me voy a permitir hacerte un inciso porque mencionaste hace un rato la parte de los comerciales, etcétera. Hay algunos elementos allí que no se conocen mucho y es algo que yo desconozco, tengo mis dudas incluso de que eso pueda ser repetido en la historia. ¿Qué pasa? En aquel momento, y fíjate la visión de Miguel Barceló y cómo se distingue, que lo primero que hace es contratar a un sociólogo, que fue al eternamente recordado Teófilo Barreiro, y fue pueblo por pueblo para levantar aquellos elementos que hacían de ese pueblo algo especial dentro del todo que era República Dominicana. Entonces, cada pueblo tenía algo folclórico que ofrecer. Un dicho, una manera de identificarse con el resto de los pueblos de República Dominicana. Y habían algunos personajes incluso que se hacían famosos por la manera en la que enfrentaban su cotidianidad en el trabajo.
o sea, la gente que vendía maní tostado en la calle, la manera en la que lo expresaban con aquella alegría y con aquella creatividad y con aquel elemento tan contagioso que era casi imposible tú no acercarte a comprar un maní o por lo menos admirar cómo de un trabajo que pareciera tan sencillo, realmente te trae una alegría, no te deja indiferente cuando pasa cada uno de esos personajes por allí. Igual el que limpia zapatos, el que trabaja en las cercas para que no salgan los animales domésticos, los animales que se tenían para alimentación. Aparte de eso, cómo se experimentaba el amor en algunos pueblos, en donde había mucho control por parte de los padres. Entonces aquellos enamorados que querían cumplir con la tradición familiar o cumplir con las palabras o los deseos de sus padres, etc. Pues como todo esto se convierte realmente en una cantidad de historias que se llevan de una manera magistral, diría yo, a una pantalla. Y al día de hoy yo he tenido la bendición de ir a diferentes países donde tenemos hermanos dominicanos ya establecidos allí desde hace mucho tiempo, que emigraron en la década de los 80, y cuando ven estos comerciales ha sido imposible que no les surjan lágrimas, pero unas lágrimas de nostalgia, unas lágrimas de que extrañan muchos de estos elementos, porque eso fue lo que ellos dejaron cuando salieron de República Dominicana. Entonces quería hacer ese inciso porque fíjate que ya no solamente estamos hablando de lanzar el ron, el primer ron premium de República Dominicana, tener una botella icónica. Estamos hablando ahora de cómo elevar eso y tener una conexión con los consumidores y no consumidores a nivel emocional. Y cuando digo consumidores y no consumidores, porque en aquel entonces yo era un niño y nosotros nos levantábamos de la mesa en la cena porque llegaba la segunda parte de un comercial de televisión que reflejaba una historia de uno de nuestros pueblos. Entonces esa conexión emocional realmente a mí me penetra bastante en términos profesionales, pero a nivel humano y como dominicano, o sea, me lleva realmente a sentir todavía mucho más orgullo y esa conexión con la marca definitivamente es algo que todavía, sin ser consumidor, es algo que ya yo llevaba conmigo, esa conexión al momento de alcanzar la edad apropiada para tener el consumo. Así que yo creo que aquí ese elemento tuvo mucho que ver para elevar no solamente la calidad del producto y reforzar el compromiso de tener un producto de calidad proba, sino también para tener ese respeto hacia los consumidores, en donde esa conexión emocional se tornaba algo realmente mágico, ¿verdad? Y esa combinación de elementos hacía que no fuera solamente una marca, sino que fuera, como mencionaste hace un rato, y con eso también respondo un poco a esa pregunta, que fuera una marca país, porque es una marca que lo llevábamos todos los dominicanos y nos enaltecía. O sea, que había una cierta, digamos que, motivación adicional, pero también obligación como marca de mantener ese sentimiento y ese alto estándar en aguas internacionales al momento de llevar el ron. Absolutamente. O sea, ya aquí, por respeto a los consumidores dominicanos, al pueblo dominicano, etcétera, no nos podíamos permitir tener una calidad vamos a decir, inferior a nuestras expectativas más exigentes, pero incluso a las exigencias de la industria. Nosotros, y hablo de nosotros porque, o sea, ya Barceló forma parte de mí, en aquel entonces yo no pertenecía a la empresa, pero aquellos líderes veían en Barceló un elemento que, para honrar a toda
a toda la población y a toda la población que aprecia el ron. Y al llevar todo esto a aguas internacionales, pues la exigencia no podía ser menor, porque era un reflejo de la dominicanidad y queríamos mostrar la grandeza de la dominicanidad y lo que podemos hacer también en aguas internacionales, en un mundo que cada día iba dando muestras de estar más globalizado, pero en donde estábamos en una etapa embrionaria de esa globalización y era nuestra oportunidad también de que esa huella que dejásemos en esos países fuera una huella digna, una huella que realmente represente lo mejor de la República Dominicana. Y eso, sin duda alguna, formaba parte del propósito de empresa de Barceló. Bueno, yo tengo aquí mis apuntes que los he hecho a lo largo de la historia en la que orgullosamente pertenezco a la marca, pero ahora quiero ponerlos sobre la mesa para que usted profundice un poco más. Y me voy desde finales de los 90, dígase 1999, hasta el año 2012. Voy a recoger aquí algunos datos para sacarlos a flote y hacer la siguiente pregunta. Primero, 1999, primer ron en ser reconocido como mejor del mundo en Barceló Imperial. Ya luego, durante la primera década de los 2000, o del nuevo siglo, primera empresa ronera dominicana certificada ISO 14001 e ISO 9001. 9001, sí. Entre otros muchos puntos o fechas icónicas donde Ron Barceló se convirtió en el primero en. Todo eso me cuentan por ahí que surge de un control del proceso productivo que va desde la siembra de la caña de azúcar hasta el envasado del producto final. Todo eso alineado con una filosofía sostenible. ¿Cómo logra Ron Barceló integrar ese control en el proceso productivo, garantizando altos estándares de una forma sostenible? Mira, habíamos hablado, y esto es una palabra que tal vez he repetido un poco de más, pero en este conversatorio, y es que hemos estado hablando de visionarios, ¿verdad? En el año 2002 llega a República Dominicana un representante de las familias españolas que se asocian con parte de la familia Barceló para básicamente dedicarse a la expansión de la marca Ron Barceló a nivel mundial. La familia Barceló Díaz es la familia que continúa todavía al día de hoy junto a nosotros, y no puedo continuar sin hacer un paréntesis y resaltar qué pasó a finales de esa década, de la década de los 90, y antes de hablar de la parte de la sostenibilidad, si me lo permites. Y es que ya en el año 96, relacionado con los puntos que habíamos mencionado anteriormente, la familia Barceló había enviado estas cajas a España. España había tenido este crecimiento básicamente exponencial, que si bien eran relativamente pequeños en comparación a los volúmenes que se manejaban todavía en República Dominicana. Estamos hablando de que República Dominicana, para poner a todo el mundo en contexto, ocupó durante muchos años, y todavía al día de hoy está debatiéndose ese espacio con España, siendo el quinto país del mundo que más ron consume. O sea, solamente estando detrás de la India, Filipinas, Estados Unidos, Cuba, y luego venía República Dominicana. Entonces estamos hablando de que República Dominicana, para cualquier empresario ronero, es un mercado realmente goloso, es realmente un mercado importante. Pues estamos hablando del mundo. Y ahora mismo entiendo que está en la posición número 6
y está allí un poco empatado con España, pero bueno, ha habido una proliferación de rones, diferentes calidades, etcétera, que yo creo que amerita tratarlo en otro espacio, y si no fuera yo la persona invitada, te animaría que invitaras algunos otros, algunos líderes de la compañía que pueden profundizar un poco más de esto, porque realmente es precioso. Pero volviendo a lo que nos compete en esta oportunidad, la familia que distribuía nuestro Ron Barceló en España, y consecuentemente la que vivió en primera persona ese desarrollo de la marca de una manera para ellos extraordinaria y sin precedentes, una marca que se comportara con crecimientos anuales exponenciales, pues realmente tuvo la curiosidad de dos cosas. Primero, ver qué tanto podría llegar esa marca a ser relevante en España y por cuánto tiempo, porque hay modas, hay algunos elementos cíclicos, etcétera, pero aquí, o sea, el crecimiento no parecía tener un techo, con lo cual esas preguntas quedaban inconclusas, y de la única manera en la que se podía posiblemente responder era haciendo el esfuerzo de continuar satisfaciendo la demanda del producto en este mercado. Y allí empieza el acercamiento. Viene esta familia junto a una familia de Barcelona, está una familia madrileña, la familia de la Mata, y llegan junto a la familia Giró Ribot, que cada uno tiene un área de expertise muy complementario. Y es, por un lado, la distribución y creación de marcas que tiene la empresa Barma, y por otro lado, que desde el año 1848 la familia Giró Ribot tiene una empresa que se llama Destilerías MG, y desde ese entonces están haciendo ginebra, entre otras bebidas espirituosas, y fueron líderes en su categoría y en su región durante muchos años. Entonces, esta combinación de talentos como en la representación de cada uno de las familias se acercan a República Dominicana, y con la intención de ver cómo pueden colaborar para que estas preguntas, cuyas respuestas solamente se pueden obtener haciendo, trabajando y experimentando, tuvieran esa realidad. Pues bueno, la verdad es que, como había mencionado anteriormente, ya en este punto los diferentes miembros de la familia Barceló habían tenido sus emprendimientos individuales, y se abre la oportunidad de esta alianza que en una primera oportunidad, y valga la redundancia, se da exclusivamente para los mercados internacionales. Principalmente el foco España. Se necesitaba garantizar el suministro constante en tiempo y en forma de los productos que demandaban, y el por qué no luego considerar una posible réplica de estas prácticas en otros mercados en el extranjero. Y en ese momento nace Ron Barceló, vamos a llamar Ron Barceló Internacional, y en la parte de República Dominicana continuaba bajo la responsabilidad de la familia Barceló. Luego pasaron unos años, 4 o 5 años, en el año 2006, pues ya se llega a un acuerdo con la familia Barceló, y se llega a obtener la sociedad de las familias españolas con parte de la familia Barceló. Deciden integrar a República Dominicana, y ya a partir de este año hay un territorio, un universo realmente completo a nivel mundial para trabajar Barceló. Eso fue una oportunidad maravillosa porque te permite alinear la producción, te permite la planificación, te permite aprender
de las diferentes culturas. Esto ha sido una de las cosas más bonitas que ha tenido Ron Barceló en toda su trayectoria a partir de ese momento, porque los hábitos de consumo son diferentes, las ocasiones de consumo son diferentes, las legislaciones son diferentes, y todo eso, irte adaptando es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, y he pregonado que, si bien el cambio es inevitable, nosotros no solamente nos hemos adaptado a los cambios, sino que nosotros hemos provocado cambios. Y eso realmente ha sido retando a lo que ya se conoce. Y eso es atrevido, pero yo diría que también emprendedor y visionario, porque ahí es donde se crean nuevas oportunidades a partir de la primera. Pero, perdón que te interrumpa, porque entonces esa alianza que se crea, que justamente también le abre otras puertas, pero también me imagino que le demanda o le supone nuevos retos. ¿Cierto? Entonces, a ver, ¿de cuántos países estábamos hablando que en ese entonces, principio de los 2000, se comercializaba Ron Barceló, y a cuántos entonces salta la marca y qué retos le supone? Porque entiendo también que había que estandarizar la producción, sumirse a nuevos retos y nuevos requerimientos internacionales. O sea, todo fue un cambio 360. Definitivamente, y la verdad es que no solemos volver atrás para recordar los inicios, y yo concuerdo con muchas personas que piensan que, bueno, el pasado ya pasó y tenemos que pensar en el futuro, pero yo creo que es bueno, incluso para uno mantener la humildad o perseguir la humildad, saber de dónde venimos y tratar de mantener la esencia más pura de cuando teníamos esa necesidad de conocimiento, esa necesidad de aceptación, esa necesidad de que nos abrieran las puertas, porque ahora Barceló, con todos los elementos que indicas que lo caracterizan dentro de la historia de las bebidas espirituosas a nivel mundial, en aquel entonces carecíamos de ese reconocimiento, y yo particularmente que tuve dentro de las múltiples responsabilidades, y te comento ahora porque va muy de la mano con eso. Nosotros teníamos 4 países en el año 2002. Era España, Chile, Honduras y Estados Unidos. Y cada uno, a excepción de España, porque España siempre tuvo un trato mucho más, con mucho más mimo, precisamente porque los dueños de la empresa son españoles, los accionistas principales, y la familia Barceló Díaz era absolutamente... compartía absolutamente la visión de desarrollo de marca a nivel internacional, y por eso se hacía, vamos a decir, una alianza muy orgánica. Y pues en España iba la cosa muy bien, pero lo que era Honduras, no te puedo decir la cantidad de veces que hemos cambiado de importador. Lo que era Estados Unidos, o sea, nosotros tenemos los últimos 10 años de mucha estabilidad, pero también tuvimos que cambiar muchísimas oportunidades. Chile es un caso también que amerita hablar un poco más en profundidad, porque en Chile tuvimos que al día de hoy Pisquera Portugal, que es nuestro distribuidor en Chile, es nuestro aliado estratégico más antiguo de Barceló, después de España, que empezó en el año 96, y Chile empezó en el año 2001. Yo todavía no había empezado a trabajar en la empresa. La empresa, cuando se hace esta alianza en el año 2002, yo entro a trabajar con esta empresa, con esta alianza, y también soy un perseguidor de sueños, porque en aquel entonces nosotros éramos, la cantidad de empleados que éramos era la enorme cantidad de 4 empleados. Entonces, fíjate, hablando de retos, o sea, estamos hablando de que teníamos un financiero, teníamos una persona de exportación, yo me encargaba de la parte comercial, y teníamos a un director general.
Y ahí hablo del nuevo visionario que llega a República Dominicana, que es el señor Alberto Nogueira, nuestro director general. Me atrevo a calificarlo ya como alguien que ha superado la característica de ser familia. O sea, realmente Alberto y yo hemos pasado por tantas fases de la empresa que es imposible lograr una separación de la parte personal y la parte laboral, porque es que llegó un momento en que eso se volvía uno, lo hacíamos tracción sangre. Entonces esa visión de Alberto a mí realmente me llenó de esperanza, me llenó de fuerzas, me llenó de humildad, que nunca es suficiente, pero o sea, él intentaba perseguir con la intención de aprender y de poder colaborar con el crecimiento de esta marca, pero sobre todo vi allí una oportunidad divina que era la de poder dejar una huella también con significado. Y tuve la oportunidad entonces de crecer junto a una empresa que estaba creciendo. Entonces te hablaba de múltiples responsabilidades en mi caso y en todos los demás. Es que cuando tienes 4 empleados, tal vez 2 si sumas 6 si sumas a la secretaria y al guardián, pues oye, tienes que hacer de todo. Ahí, o sea, eres responsable de la parte legal, y a medida que vas profundizando en las necesidades particulares de los diferentes mercados, ahí te das cuenta que necesitas aprender nuevas cosas, y llega un momento donde te vuelves y no estoy de acuerdo con la gente que dice no, que te vuelves un genio en muchas cosas. Bueno, no un genio, pero te vuelves bueno en muchas cosas y un especialista en nada. No, en aquel momento no había la posibilidad de no volverte especialista, porque el no volverte especialista significaba que podrías cometer graves errores, y esos graves errores se traducían en dinero, y con una empresa que está en una etapa de madurez muy inicial, no nos podíamos permitir eso. Sin margen de error. Tienes una bala y tienes un target, úsala adecuadamente. Eso no significa que no cometimos errores, evidentemente crecimos con los errores, pero hacíamos unos análisis y una serie de escenarios en donde intentábamos que fueran los menores posibles, y eso se hacía a través de la cercanía con estas diferentes culturas y de tratar de tener mucha información. Esto me recuerda a una charla que tuve que la dio Kevin Spacey cuando estaba con su éxito de la serie House of Cards. Desafortunadamente, a pesar de ser un artista sumamente talentoso, en aquel entonces sumamente admirado, claro, ha tenido unos problemas que lo han alejado de la pantalla, pero eso no quita realmente lo talentoso que era. Y en aquel momento él era el orador principal, y nos comentó a la audiencia que en la vida, para ser exitoso, cualquiera que sea la clave de tu éxito, porque entiendo que el éxito es individual, pasan 2 cosas. O te encuentras con un qué suerte, un what luck, o un quién suerte, un who luck, o hay una combinación de ambos. ¿Eso qué significa? Que es muy difícil tú alcanzar el éxito si tú no reconoces que puedes aprender algo de alguien, y no reconoces que hay una situación que se da en particular que si te montas en esa ola y tomas la decisión de tomarte en esa ola, pues puede que haya un cambio sumamente significativo. Y eso pasó con Barceló. O sea, a nivel de quién suerte, yo creo que, pues bueno, hemos hablado de estos visionarios que se atrevieron, ¿verdad? Hicieron el qué suerte, porque lo construyeron, pero cuando te enfrentas a un espacio multicultural, necesitas tener muchos qué suerte, pero muchos quién suerte.
Y la verdad que nosotros hemos tenido la bendición de dar con muy buenos aliados estratégicos, con muy buenas personas que compartieron su sapiencia, su experiencia sin esperar algo a cambio de manera inmediata, y básicamente nos cuidaron. Yo particularmente me siento muy identificado con eso y tengo a varias personas que lo considero mentores, porque no tenían por qué estar allí para mí, no tenían por qué enseñarme ciertas cosas, no tenían por qué dedicarme su tiempo, sin embargo lo hacían, y eso es algo que yo forman parte de quien soy hoy a nivel profesional y a nivel personal, porque ese ha sido también vamos a decir, la clave de nuestros éxitos. Nosotros éramos y somos un grupo que perseguía un sueño, pero no somos una multinacional. Entonces los recursos eran relativamente modestos cuando estás hablando de que estás compitiendo con grandes multinacionales, pero que no estás compitiendo solamente en el segmento RON, estás consumiendo por un share of a stomach, ¿verdad? O sea, un share del estómago. Estás compitiendo con todos los espirituosos que hay allí, sea whisky, ginebra, etcétera, y los que se ponen de moda y bueno, todo lo que se ha sucedido después de esto, los ready to drinks, las bebidas espirituosas no alcohólicas, lo cual es algo sumamente tan interesante como irónico, ¿verdad? Pero es parte de la realidad actual. Pues todo eso, la verdad es que hemos encontrado guías muy interesantes, y es algo que no podía dejar de mencionarte, porque si bien tenemos estos visionarios internos, hemos tenido también unos guías en circunstancias muy particulares, que con esa transferencia de sabiduría, de experiencia, pues nos ahorraron muchos errores. Entonces yo creo que eso hay que reconocerlo también. Y Alberto, nuestro director general, compartía mucho eso también, a pesar de que entendíamos que conocíamos mucho, que sabíamos mucho, que no éramos tontos, con lo cual podíamos descifrar la respuesta del problema, de la situación, pero sin ese factor local en donde te das cuenta que hay otro tipo de retos y donde reconoces que esos retos no los puedes superar si no cuentas con alguien o con una empresa, con una persona, con unos guías, más allá de los asesores profesionales que puedas tener. Si no reconoces eso, pues realmente la oportunidad de crecimiento y la oportunidad de no dejar pasar los momentos que pueden ser trascendentales, porque pueden ser que te hagan o no te hagan como marca en algún lugar, pues puede que nada de esto se hubiese concretado. Bueno, Vinicio, tomando en cuenta que tenemos este panorama internacional con grandes oportunidades, Ron Barceló calando a aguas extranjeras, pasando de 4 países a 94 hoy día, hay algo que me llega a la mente, y es cómo Ron Barceló garantiza tener ese suministro de materia prima, tomando en cuenta que nosotros producimos alcohol que se va a transformar en ron de un líquido tan preciado y perecedero como el jugo de la caña de azúcar. Tu pregunta es muy interesante y representó mucha valentía en aquel entonces en nosotros planteárnosla y buscar cuáles eran las respuestas correctas. Y todavía queda de los antecesores ese elemento visionario en donde decíamos, y que rozaba también lo peligrosamente optimista, que yo muchas veces me defino a mí mismo con ese adjetivo, y es que entendíamos que teníamos que pensar que realmente íbamos a llegar a todos estos lugares y que teníamos que preservar la calidad, porque ese iba a ser no solamente nuestra tarjeta de presentación,
sino también el visado que nos iba a permitir permanecer en ese mercado, luchando adecuadamente o a la altura de estas grandes multinacionales, que de nuevo nosotros nunca vimos como competencia solamente a nuestros rones, compañeros de la categoría, sino a estas otras categorías que estaban muy bien desarrolladas, sobre todo en el viejo mundo. Y hay otras bebidas en el nuevo mundo que si bien no eran muy internacionales, pero eran bebidas también muy populares, masivas, famosas, etcétera, que eran marcas país. Entonces también competir contra estas bebidas requerían por lo menos de tener un producto con una calidad excepcional. Nosotros, sin tener el control de la materia prima, realmente no veíamos que eso iba a suceder. Entonces, hablando del elemento visionario que caracterizaba a la empresa y este espíritu no solo visionario, sino también inquieto, que admiro mucho de Alberto y que me contagiaba también, era el hecho de que teníamos que garantizar, como bien indicas, que tenemos eso. ¿De qué manera se garantiza? Tienes que ser dueño de todo el proceso. Tienes que estar integrado 100% de manera vertical. Y allí tuvimos también el HULOC y vimos una alianza que parecía en sí misma un círculo virtuoso, porque nos asociamos con la familia Jacín Frappier, que tienen más de un centenar de años siendo líderes en la industria de siembra de caña, y teníamos una empresa venezolana que se estableció en República Dominicana alrededor de esa época, que tenía una experiencia a nivel de destilería y de destilación en Venezuela. Y ya el círculo lo viene a completar Ron Barceló, que necesita esa materia prima con la calidad de una caña de azúcar que nosotros podremos controlar desde su siembra, a un experto en destilación, y nosotros que ya haríamos nuestra magia con nuestros maestros roneros y demás en el proceso de envejecimiento de estos alcoholes que obteníamos. Lo primero es que ahí nace nuestra intención de poder poner por escrito o de reconocer cuál era nuestro propósito de empresa, porque creo que también eso es muy importante. Nosotros siempre hemos estado ligados a lo que podemos devolver a la sociedad, etc. Sin embargo, en ese propósito no se había argumentado o defendido, y vimos que para poder desarrollar esta destilería y hacer que este círculo virtuoso se convirtiese en algo realmente real, lo primero era dónde lo vamos a hacer. Y vimos entonces en la cercanía de nuestra planta de producción, alrededor de unos 30 minutos en vehículo, los campos de caña de azúcar de la familia Jacín Frappier, y que estaba en medio de la nada, y allí decidimos construir la destilería con la intención de dinamizar la economía de la zona y al mismo tiempo de poder colaborar con la comunidad que estaba allí. No solo suministrando empleos y trabajo, sino también viendo de qué manera podríamos ayudar a la educación de los hijos de las personas que habitaban en los bateyes, que son las personas que trabajan en la industria cañicultora. Y fue realmente algo precioso. Levantamos allí la destilería, y teníamos esto, al ser dueños de nuestra propia caña de azúcar, eso nos pasa a formar parte de un pequeñísimo porcentaje, estamos hablando de un 7% a nivel mundial, de los rones que fabrican sus fórmulas,
a partir del alcohol proveniente de jugo de caña de azúcar. La mayoría de las empresas roneras, bueno, el restante 93%, lo hace a partir de las melazas. Pero como nosotros teníamos acceso a la caña de azúcar, podíamos hacerlo a partir del jugo de caña de azúcar. No solamente eso, sino que el 3%, ligeramente menos del 3%, 2.6, 2.7% de la producción de ron a nivel mundial se hace no solamente del jugo de la caña de azúcar, sino también de empresas que son dueñas de su propio campo de caña de azúcar. Es decir, que estamos todavía en un marco sumamente estrecho y lo cual nos vuelve muy diferenciador en la industria ronera a nivel mundial. Pues todos esos elementos, sumados al propósito del bien que podíamos hacer con aquella comunidad, que al día de hoy estamos creando más de 1.500 empleos indirectos, estamos empleando 700 personas a nivel directo y bueno, tenemos una fundación que se llama AFD Ron Barceló. AFD es nuestra destilería, alcoholes finos dominicanos, y a través de la fundación pues también estamos llevando esa educación a los hijos, nos encargamos de los envejecientes. La verdad es que eso es realmente precioso, porque sentimos que realmente nuestro impacto productivo de nuestra actividad productiva tiene también un carácter altruista, y eso nos llenó bastante. Pues a partir de este momento pues se hace una combinación cuasi perfecta, con muchísimo sentido, en donde ya nosotros teníamos no solamente nuestra propia materia prima, sino el control de la calidad que inicia desde que sembramos una planta de caña de azúcar, desde la selección del terreno, la manera en que vamos a tratar ese terreno, la manera en que lo vamos a cuidar para evitar la erosión, etc. Y aquí empieza algo con lo que me habías mencionado al principio de la entrevista, y es ese cuidado por el medio ambiente que lo hemos llevado a un código de sostenibilidad con estándares incluso internacionales. Justamente porque usted tocó la parte del altruismo y lo ha tocado en diferentes escenarios. O sea que parte de devolver a la comunidad, pero también devolver al medio ambiente, está dentro del ADN de Ron Barceló. Sí, definitivamente. Propósito de empresa. De hecho, nosotros pudimos haber hecho la destilería en otro sitio. Todo esto no ha pasado por casualidad, sino que es una consecuencia de cómo nosotros entendemos que esa actividad productiva que llevamos debe retornar al entorno y a la comunidad. Vinicio, muchísimas gracias por habernos compartido todo el trayecto que ha llevado a Ron Barceló a ser una marca internacional. A ti que estás detrás de cámara, no te pierdas la próxima entrega para que sigas aprendiendo de toda la historia de Ron Barceló, desde su origen hasta ser hoy día la marca de ron oscuro más exportada del mundo.